En España ha habido evidentemente un cambio de política radical, lo referente a que anteriormente, cuando yo llegué en el año 82, al finales de la Nochevieja, como todos saben, yo empecé el año 83 aquí en Madrid. La política giraba entre la protección de personas que venían de traer, venían llegando a España o venían a España con proyectos, con un dossier, con proyectos justificados, con una carrera, con muchas pruebas de ello, ¿no? Estas personas, emigrantes, claro, las recibían los políticos, por ejemplo, el profesor Tierno Galván, que era alcalde de aquí de Madrid, o el don Manuel Fraga Ilibarne, que era presidente de Alianza Popular, y entonces le preguntaban qué querían hacer en el país. Entonces uno les ponía, ¿no?, todo ello. Después yo entré en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando en el 85, con la aprobación de un cuadro por el patronato del Museo de la Real Academia, que estaba dirigido por don José María Escárate Ristori. Entonces, ¿qué ocurre? Que actualmente la política que tienen ahora es precisamente la aceptación de las multitudes, que realmente no son ni profesionales ni nada de ello. Hay uno que otro, bueno, que se salva, que es profesional, pero la atención política está hacia las multitudes que vienen al país en busca de recursos sociales, en el sentido de ayudas sociales, ¿no? Antes las personas que el país aceptaba y que ayudaba eran personas que traían un dossier, que traían unos proyectos claros, que venían de vivir experiencias que para el país, para España, eran importantes, ¿no? En mi caso, yo soy artista, también comunicador público, y yo vine ya a España después de haber pasado por Brasil, Estados Unidos, Francia, y bueno, todo esto lo vine y lo entregué aquí como dossier, y después, bueno, seguí mis viajes a Israel, que van a ser 7, y a Hong Kong, y todo esto, bueno, lo aporté a mi dossier aquí en España. Lo que ocurre es que ya estas personas ya no les hacen caso. Antes les hacía caso la prensa, los políticos, y esto lo pueden comprobar poniendo la biografía mía imparable, que se pone, por favor ponga biografía imparable por separado, agregue Carlos Acosta, pues agregue el libro, y tendrán abundante información y se darán de cuenta que los años más productivos que yo he tenido aquí datan desde el 83, desde el 83, que me recibió don Enrique Tierno Galván, que entró en mi cuadro en el Museo Municipal de Madrid, que hoy es el Museo de la Historia de Madrid. En el 85, que realmente me recibió Manuel Fraga Ilibarne, que era presidente de Alianza Popular, y bueno, y varias personalidades se abrieron, salió al diario Ya, todo esto, ¿no? Ahora realmente ya las cosas no son iguales. Ahora los que aceptan son a las personas que realmente no hacen nada, que vienen por estar en España, por huirle a un problema político con el que no están de acuerdo, por cualquier cuestión, o por una guerra, por cuestiones de esas, ¿no? Que antes, en los años 70, también había guerras y también habían dictaduras, no se lo olvide. Estaba la dictadura de Fidel Castro, estaba la dictadura de Videla, Fidel Castro en Cuba, de Videla en Argentina, estaba también la dictadura de Nicaragua, de Ortega, eso no se les olvide, y estaba la guerra de Camboya, por ejemplo, entre otras acciones militares que había, ¿no? Pero en España se seguía ese orden, de aceptar a los artistas que tenían un dossier para ofrecer al país y ofrecer el intercambio cultural. Yo me he aportado lo que más he podido, como lo podrán verificar en mi biografía, la que les he dado la página. Y también en el año 2001, bueno, pinté el gran cuadro por la defensa del País Vasco español, que se hicieron unas escrituras notariales firmadas por Ernesto Ladrón de Guevara, aceptando que ese cuadro se expondría en un museo vasco
Entonces actualmente tenemos el memorial contra ETA, pues de las víctimas de ETA, del terrorismo, que está en Vitoria-Gasteiz, y que realmente esa obra sería directamente dispuesta para el memorial. Ya se lo he ofrecido y le he dicho a Ernesto Ladrón de Guevara vía internet que lo entregue allí para que él cumpla las escrituras, porque no las había cumplido. Y cosas así por el estilo. Las cosas, realmente estos países prefieren la delincuencia no se para y les dice, mire, usted no va por buen camino, sino que al contrario, baja la cabeza porque no se enfrentan al poder. Pero los intelectuales, los que tenemos un camino en el mundo, los que tenemos en el mundo reconocimiento, como lo pueden ver en la biografía mía imparable, entonces a eso sí parece que les tienen miedo, pero quiero que sepan que a los intelectuales también los protegemos, porque en caso de que lo que hagan sea justo, porque tenemos más poder para la palabra, tenemos más poder para esa comunicación que llega, en el caso mío la imagen, por medio de la pintura. Bueno, esto se lo dice Carlos Acosta Suárez. Yo espero que el gran cuadro por la libertad del País Vasco Español, Ernesto Ladrón de Guevara, que fue el firmante de las escrituras notariales junto con este servidor y autor del cuadro, lo entrega al Centro Memorial de Víctimas contra el Terrorismo de ETA en Vitoria. Gracias por su atención, como siempre.